Hola queridos amigos, otra vez nos encontramos para seguir nuestro tiempo de reflexión, de estudio, de diálogo basado en la Biblia. Y a partir de hoy quiero invitarte a un nuevo recorrido, quiero invitarte que juntos recorramos el mismo camino que recorrió el apóstol San Pablo cuando escribió la carta a los Gálatas. Así como la carta a los romanos fue vital para la reforma del siglo XVI, la carta a los Gálatas también aporta una cantidad de mensajes significativos que nos ayudan a entender realmente a Dios, el carácter de Dios y la forma en que Dios ha querido salvar a los seres humanos. Gálatas es una de aquellas cartas de la Biblia que no nos dejan indiferentes, pues no solo nos habla acerca de la persona y de la obra de Jesús, sino que nos dice también de qué manera el Espíritu de Cristo obra actualmente en el cristiano y de qué manera produce una renovación interior en cada uno de los discípulos de Jesús. La carta a los Gálatas es la carta de un padre angustiado por hijos que están yendo por el camino equivocado. Es la carta de un padre desesperado al ver que sus hijos no siguen las enseñanzas que él le había transmitido y él sabe, se da cuenta de que las decisiones que ellos están tomando los puede llevar por el camino de la destrucción. Eso efectivamente es lo que hace Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas. Él está preocupado porque esa iglesia que había recibido el Evangelio, que había sido edificada y fundada bajo la palabra del Evangelio de Pablo, ahora estaba siguiendo un Evangelio diferente. Existe la posibilidad de ser engañados. Constantemente leemos noticias acerca de la forma en que se instrumentaliza la religión para poder engañar. Recientemente leía una noticia que me llamó poderosamente la atención acerca de una secta bastante peligrosa que utilizaba diferentes mecanismos para el control de la mente de sus adeptos, localizada en la Comunidad Valenciana, aquí en España. Un guía espiritual se apoderaba prácticamente de la voluntad de aquellos que le seguían y hacía que las propiedades de estas personas sean puestas al servicio de este guía espiritual. Esto le había permitido durante varios años amasar una suculenta fortuna a costa de aquellos hombres y mujeres que le habían seguido como guía espiritual. Cuando nosotros revisamos la historia del cristianismo, encontramos que el Evangelio se ha pervertido muchas veces de diferentes maneras. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para no ser engañados? Para no aceptar algo diferente a lo que realmente Dios nos está invitando a aceptar. En el capítulo 1 de Gálatas, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, nosotros encontramos que el apóstol Pablo dice lo siguiente: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo le está diciendo a los creyentes de Galacia, si alguien le lleva a creer un evangelio diferente del que han recibido, sea maldito. Aquí Pablo está diciendo que los Gálatas habían recibido el evangelio, pero que ahora se estaban yendo por un evangelio diferente. Y aquí tenemos la primera palabra que tenemos que entender de manera clara. Queridos amigos, cuando nosotros hablamos del Evangelio, no estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de una iglesia en particular, no estamos hablando de doctrinas. No hay un evangelio de la iglesia bautista, no hay un evangelio de la iglesia metodista, no hay un evangelio de la iglesia adventista, no hay un evangelio particular. El evangelio es uno solo y es único. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio, como la misma palabra lo indica, es una buena nueva, una buena noticia. La pregunta es,
Si el Evangelio es una buena noticia, ¿cuál es esa buena noticia? Pues es muy simple. Si nosotros vamos a la descripción más clara que hay del Evangelio en el Nuevo Testamento, tenemos que ir a la primera carta a los Corintios, al capítulo 15. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, de una manera muy sintética, muy escueta, podríamos decir, pero de forma extraordinaria, nosotros encontramos lo que podríamos llamar una descripción del Evangelio. Desde el verso 1 en adelante dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Quiero que noten esto. Aquí se está diciendo que este Evangelio es la palabra que se recibe que nos permite ser salvos si se retiene la fe en este Evangelio. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Querido amigo, querido hermano, esta es la buena noticia. La buena noticia es que conforme a las Escrituras se nos ha anunciado que Cristo ha venido y que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado por nuestros pecados y resucitó por nuestros pecados para salvación. Este es el Evangelio. Aquí no se trata de a qué iglesia perteneces, ni siquiera cuáles son las tradiciones de tu iglesia, las costumbres, los modos, los hábitos, los conceptos de tu iglesia. Dentro del cristianismo hay pluralidad de ideas en muchas cosas. Pero hay una cosa en la que todos los cristianos tenemos que estar de acuerdo, en lo que es el Evangelio. Porque esto es lo que define realmente el cristianismo. El cristianismo es el mensaje de que Cristo ha venido y Cristo ha dado su vida por la humanidad. Pero más aún, no solo estuvo en una tumba, sino que se produjo el milagro más grande de todos los siglos, con la resurrección de Cristo. Y esa vida de Cristo, y esa entrega de la vida de Cristo, y esa resurrección de Cristo, es la garantía de la vida eterna de cada ser humano que camina por este mundo. El Evangelio es la historia de que Dios se ha metido en el tiempo, y no solo en el tiempo, sino en el cuerpo del ser humano. Ha tomado el tiempo y la historia humana. Ha tomado las costumbres de los seres humanos. Ha vivido la vida de los seres humanos. Y esa vida única, impecable, perfecta, se entrega completamente a favor del ser humano en la mayor demostración de amor de Dios por el ser humano. Dios ha querido, en la entrega de la vida de Jesús, darnos un mensaje de amor a todos los seres humanos. Dios nos ha querido decir que Él no tiene problema en agotar su existencia, en acabar con su propia existencia, si eso nos trae a nosotros la vida eterna. Cuando Cristo viene a la tierra y toma la naturaleza humana y vive obediente a toda la voluntad de Dios, y luego entrega esa vida por todos nosotros como un mensaje de amor único de Dios, nos muestra cuán interesado está Dios en salvarnos. Queridos amigos, queridos hermanos, no hay otro evangelio fuera de esto. Las buenas nuevas de que Cristo ha venido y con su venida, con su muerte, con su resurrección, nosotros tenemos vida eterna. Si no creemos esto, hemos creído en vano. No hay otro evangelio. Y si alguien nos quiere predicar otro evangelio distinto de este evangelio, está bajo la maldición de Dios. Aunque te aparezca un ángel, aunque te aparezca un mensajero celestial, si no te proclama el evangelio de Cristo
el evangelio de la encarnación, la muerte, la resurrección de Jesús, como el único fundamento sólido de la salvación, ese mensajero es maldito. Y lo que es peor, estarás aceptando un evangelio diferente del evangelio verdadero. Y cuando nosotros aceptamos o creemos un evangelio diferente del verdadero, estamos perdidos, porque fuera de Cristo no hay salvación. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.